Buenas tardes, estimados cursantes. Los invito en esta clase a abordar los aspectos que tienen que ver con la documentación judicial. Se habrán dado cuenta que la semana pasada nos habíamos dedicado a un panorama histórico e institucional de lo que ha sido a lo largo de los siglos la administración de justicia. Corresponde en esta oportunidad detenernos con mayor detalle en lo que es la documentación generada por estas instituciones y por los tribunales. Tienen a su disposición en esta filmina un poco el listado de temas que procuraremos analizar, teniendo en cuenta que esta documentación, tal cual lo señalábamos en la clase 5A, presenta ciertas particularidades que dificultan su lectura y por momentos también su análisis diplomático. Por eso nos referiremos a las unidades documentales compuestas, a lo que implica abordar la documentación judicial, a cuáles son algunos de los criterios descriptivos que deberíamos tener en cuenta, cómo podemos hacer ese estudio diplomático, sobre todo atendiendo a que hay una clasificación de esos documentos judiciales. Y por último, no menos importante, haremos referencia a algunas de las cláusulas y formulismos que se hallan en este tipo de documentos. Una primera necesidad, cada vez que nos enfrentamos a la documentación judicial, está dada por procurar disponer de un lenguaje normalizado, tanto para describir contenidos como para identificar los tipos documentales, sobre todo atendiendo a que la terminología jurídica actual no es aplicable a la documentación judicial de antiguo régimen, puesto que esto puede generar confusiones y malentendidos. Quizás sea útil entonces advertir ciertos elementos que deberemos ir incorporando en nuestra práctica y en nuestros análisis. Un primer elemento está dado por la terminología. Cada vez que leemos este tipo de documentos vamos a hallar términos jurídicos y procesales que han sido empleados por los profesionales implicados en los pleitos. Vamos a tener que ir armando todo un cuadro clasificatorio de los tipos documentales, tanto diplomáticos como jurídicos. Vamos a tener que ir habituándonos a la presencia de todo un personal de los juzgados y de los oficios que están relacionados con los tribunales y con las instituciones que los albergan. Nos vamos a encontrar con normas, leyes, recopilaciones, obras de jurisprudencia y procedimientos judiciales que se van referenciando conforme avanza el procedimiento. Hay resoluciones de los jueces, hay alegaciones y hay recursos de los litigantes. Y por último, hay toda una mecánica propia del funcionamiento de la justicia al que nos vamos a tener que ir habituando. Todo esto son aspectos a tener en cuenta cada vez que analizamos o ponemos a disposición en los archivos de un usuario este tipo de fuentes. Entre los criterios descriptivos, uno es hacer alusión a la jurisdicción, entendiendo por ello a esa entidad que ostenta la potestad sobre el tribunal, porque vamos a encontrarnos con una jurisdicción que es real, ordinaria, es decir, aquellos tribunales que constituyen la red institucional de la justicia ordinaria, tanto alcaldes y jurados municipales como corregidores y alcaldes mayores. Encontramos también aquí audiencias, cortes, consejos. También hallaremos una jurisdicción señorial, es decir, ese tribunal ubicado en aquellos territorios señoriales cuando el señor o titular de la jurisdicción poseía la justicia ordinaria y con ella el derecho a designar a alcaldes y otras autoridades. Podemos hallar también una jurisdicción inquisitorial, aunque en realidad en este caso estamos ante una parcela específica de la jurisdicción real. Y una jurisdicción eclesiástica para aquellos pleitos, no por tratar de un asunto eclesiástico, sino porque forman parte su tribunal de la red de organismos judiciales dependientes de la Iglesia.
los elementos descriptivos está dado por la noción de tribunal, que nos remite a un conjunto de datos acerca de la caracterización institucional del tribunal y de los oficiales de justicia que instruyeron el sumario y sentenciaron el pleito. En cuanto a la jerarquía del tribunal, hallaremos tribunales de primera instancia, que son, al menos en términos teóricos, los tribunales naturales de los litigantes. Veremos actuando entonces a alcaldes ordinarios y similares a los alcaldes mayores, como delegados territoriales, corregidores, figura creada en el siglo XIV coincidiendo con el reordenamiento del sistema judicial castellano, alcaldes de la Santa Hermandad, en los siglos XVI y XVII, son ya tribunales testimoniales, ya que cuando procedían a realizar una detención, entregaban al preso a la justicia ordinaria. Tribunales regionales de apelación, que fueron frecuentes en la Baja Edad Media, pero que fueron perdiendo importancia en la etapa moderna al permitirse a los litigantes acudir a las audiencias. Y por último, tribunales superiores, cuya jurisdicción engloba los de primera instancia y los regionales de apelación. Actuaban como tribunales de apelación y de segunda suplicación. Encontraremos también factores asociados que nos dan pistas y que orientan nuestro análisis. El tipo de juicio, este elemento informativo, es de capital importancia, puesto que viene sirviendo para clasificar y organizar los pleitos en los archivos judiciales. Lo correcto es utilizar un criterio jurídico institucional que atienda tanto a la forma procesal como a la instancia jurisdiccional que lo instruye. Existen dos criterios, la forma de iniciación y el tipo procesal específico. En lo que se refiere a la forma de inicio, puede ser un juicio de oficio, cuando el tribunal, quien sin mediar querella u otra forma de denuncia, procede a abrir el procedimiento. En tal situación, las alternativas eran: tras conocimiento directo, cuando el juez descubre el delito; tras conocimiento por información, cuando el informante era un particular; y el juicio a pedimento de parte, que es el pleito iniciado mediante la denuncia de una persona particular y donde el tribunal actuará como regulador y sentenciador de la disputa. Pasamos ahora al tipo de procedimiento, que era un dato muy tenido en cuenta por los tribunales en los siglos XVI y XVII. El procedimiento podía ser ordinario. Eran los pleitos que no se encuadraban en las otras alternativas, residencias, comisiones, visitas. A su vez, los pleitos ordinarios se clasificaban en civil y penal, criminal. Procedimiento de residencia. Adoptan la forma de los juicios penales y en los que el oficial entrante en un cargo público investiga la labor del antecesor y subalternos. Comisión. Son los delitos considerados como casos de corte o de cualquier otro denunciado ante el Consejo, que diera lugar al envío de un juez pesquisidor o de comisión. Visita. Eran las inspecciones periódicas a medio camino entre lo administrativo y lo judicial. Y la ejecución. Los procedimientos de ejecución por deudas no eran sino una variante de los juicios de comisión o de los civiles ordinarios. Sin embargo, se los clasificaba por separado por su complejidad técnica y el largo tiempo que requería. Un tercer factor asociado es la data crónica. Es un dato sumamente valioso y los pleitos deben ser datados por la fecha judicial de inicio del pleito, esto es, por el momento en que el tribunal dicta la disposición por la que se inicia toda la mecánica procedimental. Sin embargo, no se trata de la única fecha de datación, porque también uno puede hallar otras, como por ejemplo,
fecha de presentación de la información, demanda o querella, que es la fecha en la que el denunciante o informante comunica al tribunal los hechos, fecha de inicio de la instrucción, la que sirve para datar el pleito y habrá una por cada instancia jurisdiccional por la que pasó el litigio, fecha de sentencia en primera instancia, a la que también se le agregarán luego la de ulteriores apelaciones y resoluciones, fecha de sentencia definitiva que cierra la historia judicial del litigio. Para ello se debe tener la certeza de que el pleito no pasó en apelación a un tribunal superior, lo que en la práctica es algo difícil de poder lograr y de constatar. Fecha de resolución del litigio. El final de la historia judicial de un pleito no supone en absoluto la resolución de los hechos que lo provocaron, ya que se pueden haber derivado nuevos pleitos o ser resueltos con posterioridad por vía extrajudicial. En cuanto al contenido de la sentencia, cada proceso judicial debía tener como resolución un determinado dictamen que imponía determinados actos o penas. En principio caben dos grandes elementos descriptivos: el contenido del fallo, el dictamen judicial, y las penas impuestas, que podían ser de diferente índole. Penas económicas, pago de las costas del proceso, pago de penas de cámara, que eran repartidas entre el denunciante, el juez y la Cámara Real, e indemnizaciones. Penas de privación de libertad, que podían consistir en el destierro, pena de servicios en presidios, en galeras, penas corporales, como la vergüenza pública, los azotes y la pena de muerte. Encontrarán en esta diapositiva algo que ya les había anticipado y que está relacionado con la clasificación de los documentos judiciales. ¿Qué es lo que se considera como documentación judicial? Sobre todo teniendo en cuenta la confusión que existía en la época entre las tareas político-administrativas y las judiciales. Seguir un criterio estrictamente tipológico puede no ser correcto, ya que era frecuente que determinados tipos documentales fuesen utilizados indistintamente por todos los organismos burocráticos, fuese cual fuese su funcionalidad. Resulta viable recurrir entonces a un criterio mixto, diplomático y funcional, de tal manera que solo aquellos documentos generados durante la tramitación de los pleitos merezcan la consideración de judiciales, y de entre estos únicamente los que eran elaborados de acuerdo con las normas procesales vigentes. En conclusión, son documentos judiciales aquellos generados normativamente durante la tramitación de un proceso, respondiendo por tanto a necesidades funcionales del procedimiento. Genéricamente vamos a encontrar dos grandes grupos: documentos expedidos por el tribunal instructor u otros tribunales superiores, fuesen intitulados jueces u otros oficiales inferiores, ya tuviesen carácter dispositivo o informativo. Y por otro lado, documentos expedidos por los litigantes, con carácter dispositivo, probatorio, peticionario y alegatorio, ya fuesen intitulados por el litigante directamente o a través de apoderados. En principio, analizando la documentación judicial desde una perspectiva teórica, el procedimiento se desarrolla como un diálogo entre el tribunal y los litigantes, pues en estos varios o un único acusado, con la figura de escribano dando fe pública debidamente registrada en el sumario de todos los pormenores de la comunicación. Además, el procedimiento sigue un modelo fijado por la legislación procesal, con unas fases, cada una con sus propias particularidades en los sistemas de expedición de documentos. El proceso se plasma en la realidad social y jurídica como un conjunto de actos independientes y coordinados en un marco jurídico. El proceso se articula en nudos sucesivos que van dando paso a cada una de las fases procesales.
detenernos en primer lugar en aquellos documentos expedidos por el tribunal. La legislación vigente otorgaba al juez un alto grado de discrecionalidad a la hora de dirigir el desarrollo del proceso, de modo que sus documentos dispositivos son el hilo conductor de todo el sistema. Podrían clasificarse en tres grandes grupos: documentos dispositivos, aquellos que contienen órdenes resolutivas o procedimentales; documentos probatorios, aquellos que certifican la información recibida o emitida y que será utilizada luego en los actos resolutivos; documentos de oficio, aquellos que durante el desarrollo del proceso el tribunal dirige, siempre dentro de las normas vigentes, a otras instancias jurisdiccionales superiores, ya tuviesen carácter informativo o peticionario. Los documentos dispositivos pueden a su vez clasificarse según sus destinatarios: dirigidos a los litigantes, dirigidos a los empleados inferiores del tribunal, dirigidos a otras instancias jurisdiccionales. Y también un destinatario genérico. Para cada uno de ellos encontraremos tipos documentales específicos. Así, por ejemplo, en los dirigidos a los litigantes, un ejemplo es el decreto o el requerimiento. Entre los dirigidos a los empleados inferiores del tribunal, un mandamiento. Entre los dirigidos a instancias jurisdiccionales, una requisitoria, y el destinatario genérico, la cabeza de proceso. Los documentos probatorios, clasificados según su funcionalidad procesal, serían documentos inquisitivos, como la información sumaria, la confesión o la tortura; documentos de certificación procesal, diligencia, fe o testimonio judicial, acta de recepción, pregón, notificación, edicto; documentos de legitimación del procedimiento, como el memorial ajustado. Y los documentos de oficio pueden subdividirse según su destinatario: documentos dirigidos a instancias jurisdiccionales superiores, como el informe o el exhorto, y documentos internos procesales, como la lista de cargos y la tasación de costas. Hasta allí un panorama lo más sintético y al mismo tiempo ejemplificador de los documentos expedidos por el tribunal. En el segundo grupo, todos los documentos expedidos por los litigantes, lo que vamos a encontrar son aquellos que han sido suscritos por un particular o una institución que participa de algún modo sin ejercer función jurisdiccional. Se pueden encontrar 5 grandes grupos. Documentos dispositivos. Aquí encontramos las escrituras públicas por las que los litigantes designaban a sus representantes, bien directamente recurriendo a cualquier escribano, cartas de poder, bien mediante declaración ante el juez, acta de nombramiento de procurador, y los ejemplos son cartas de poder, carta de traspaso de poder, acta de nombramiento de procurador. Documentos probatorios. Se incluyen los documentos que son certificados notarialmente como testimonios o pruebas documentales y probanzas o pruebas testificales. Documentos denunciatorios. Han sido validados por su autor o su procurador y contenían información procesal acusatoria. Los memoriales y los informes de jueces o funcionarios públicos comunicando delitos o aportando información sobre ellos. También las denuncias propiamente dichas, como querellas y demandas. En cuarto lugar, documentos peticionarios. Son documentos procesales elevados por los litigantes directamente o a través de procurador al tribunal instructor, a otros tribunales superiores o a la corte. También se incluyen en este grupo los recursos presentados por los litigantes contra las decisiones del juez, apelaciones, recusaciones y protestas. Y por último, documentos alegatorios. Son los típicos de la fase plenaria del proceso penal,
consistentes en exposiciones razonadas de los argumentos que obran en favor de cada litigante. Otra peculiaridad del sistema documental de los tribunales de justicia es el hecho de que todos los documentos formaban parte de un procedimiento sumamente formalizado y protocolar, con una cantidad considerable de formalismos. Ese aspecto es el que les invito que lo analicemos en la segunda parte de esta clase 5. Espero que el cuadro, aunque profuso y abigarrado de divisiones internas, les haya permitido acercarse un poco más a lo que es la documentación judicial. Desde ya, muchas gracias.